Hola, ¿cómo están? Estamos en el canal Sur o No Sur, Psicología Social desde el sur de Chile. Bueno, vamos a seguir, ¿cierto?, en nuestro ciclo de videos con respecto a la época moderna. Si bien en el video anterior, ¿cierto?, en la primera parte estuvimos revisando hitos fundacionales de la modernidad. Dos momentos históricos claves, ¿cierto? La caída del Imperio Romano en su parte oriental, en Constantinopla, a manos del Imperio Otomano. Y también vimos cómo otro elemento se suma a ese momento complejo, ¿cierto? Que es el descubrimiento, entre comillas, como dijimos en el video anterior, el descubrimiento de América. Bueno, hoy nos vamos a centrar particularmente en el descubrimiento de América, entre comillas, ¿no? O conquista de América, para poder ir explicando la modernidad y sus distintas etapas. Entonces, hoy en nuestra segunda parte nos centraremos particularmente en el descubrimiento de América y veremos cómo en el descubrimiento de América se empiezan a sentar algunas definiciones importantes de lo que es la modernidad, incluso la modernidad tardía, hasta los días de hoy. ¿Ok? Así que vamos a ir revisando, como siempre, algunas ideas, ¿cierto? Y compartiendo algún material audiovisual que puede resultar importante para la revisión. Bueno, como decía, hoy fundamentalmente resulta importante hacer una revisión de la historia de la conquista de América. Y me parece importante para esta revisión, ¿cierto?, poder empezar hablando de lo que significa el proceso de conquista de América, en el cómo, ¿cierto?, Europa transita por el Atlántico hasta llegar al continente americano bajo las ideas de Cristóbal Colón, ¿cierto?, quien básicamente quería llegar a las Indias para activar una ruta comercial distinta a la que había, ¿cierto?, bordeando África para llegar a Oriente y efectivamente a las Indias y China. En función a esto, Colón nunca llega a las Indias. Llega a América, ¿cierto?, Centroamérica, y cuando Colón llega a América empieza un proceso de transformación del continente, un proceso de transformación social, política y cultural. Y este proceso de transformación político, social y cultural que se realiza en América no es un proceso basado en el sincretismo, basado en la cooperación y basado en la integración. Bajo ningún punto de vista fue eso. De hecho, fue todo lo contrario. Lo que ocurre en este fenómeno en particular es que se intenta imponer una forma de entender el mundo. Una forma europea, una forma eurocéntrica de entender el mundo para declararte humano, en definitiva. La definición de humanidad estaba marcada por la noción europea del hombre. Y esta noción resulta muy importante comprenderla, porque en definitiva desde esta noción de ser humano se va a dejar afuera a todas las ideas de ser humano que manejaban las culturas que vivían, ¿cierto?, en América antes de que llegaran los europeos. Porque evidentemente habían diferencias profundas en el marco territorial, cultural e identitario. El sentido de la vida, la existencia, la relación con lo religioso, la relación con la naturaleza, eran concepciones completamente distintas de un lado del mundo, de un lado del Atlántico. La comprensión del mundo en una lógica objetivable, la comprensión del mundo como este incipiente constructor de su realidad. Recordemos que el hombre viene saliendo de la Edad Media, en donde era un observador de la obra de Dios, ¿cierto? Y durante el siglo XVI, fines del siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, el hombre empieza a ser
el constructor del mundo, de su propio mundo, y deja de mirar la obra de Dios. Desde esto, el desarrollo de la tecnología, la productividad, empiezan a aparecer ideas que después prosperarán, como la idea de la propiedad privada, ¿cierto? Las prácticas extractivistas, la explotación del medio. Todas estas definiciones se constituyen en torno a la idea colonizadora del europeo y su constitución de ser humano. Cuando llegan a América, lo que termina ocurriendo básicamente es que tratan de imponer sus formas de leer el mundo, por medio principalmente de una dinámica educativa que será instaurada, ¿cierto?, desde la Iglesia Católica por medio de sus misiones. Por otro lado, la idea de normalización, control social, ¿cierto?, y regulación política va a estar fuertemente marcado por el aparato militar de la corona española. Eso también ocurrirá en los territorios coloniales portugueses, ¿cierto?, lo que hoy conocemos como Brasil. Entonces resulta muy importante lograr visualizar de que aquí estamos hablando de seres humanos de primera y de segunda clase desde la lectura observacional europea de la época. La posibilidad de constituir, ¿cierto?, la esclavitud en distintos lugares del mundo y en distintos lugares de los distintos países coloniales, ¿cierto?, parece una práctica lógica desde la idea de entender como bárbaros o abominables a estos seres o humanoides, ¿cierto?, que no lograban comprender, ni asimilar, ni construir, ni reproducir la cosmovisión europea. Bajo esta lógica, las identidades particulares de estos pueblos, ¿cierto?, de esta parte del mundo, en América, se ve completamente amenazado. Identitariamente se observa un quiebre. O integro esta nueva forma de vida eurocéntrica, o me encuentro al borde de la cornisa, en la enajenación más profunda. Empiezo a ser el distinto, pero el distinto dentro de una lógica anormal, con una connotación moral negativa. Porque lo adecuado, lo humano, lo correcto, lo civilizado, tenía que ver con ser europeo y practicar esta cosmovisión de mundo. Esto resultó muy violento para las identidades de esta parte del mundo, en donde evidentemente la cosmovisión lejos estaba de ser eurocéntrica en muchos puntos. Hay muchos ejes, ¿cierto?, en donde la cosmovisión de los pueblos de América practicaba una lógica integradora, una lógica comunitaria, una vinculación con la naturaleza completamente alejada de la lógica extractivista, ¿cierto?, y el desarrollo tecnológico por la dominación de esta. En definitiva, las cosmovisiones de esta parte del mundo, en su vinculación con la naturaleza, no se sentían de manera desconectada. El hombre, el ser humano en realidad, la mujer y el hombre, eran parte de una totalidad en donde la naturaleza no se fragmentaba de la existencia humana bajo ningún punto de vista. Un buen ejemplo de esto, ¿cierto?, es la cosmovisión mapuche, que evidentemente choca de manera brutal con la cosmovisión eurocéntrica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un montón de lógicas que no son comprendidas desde la cosmovisión mapuche. La idea de la propiedad privada, el desarrollo económico, el desarrollo productivo, el extractivismo, las lógicas colonizantes, no eran prácticas que se ocuparan en la cotidianidad ni tampoco en la construcción espiritual de la vida en América. Por lo tanto, la complejidad de estas situaciones generó y aumentó la violencia, porque no tenía solo que ver con el territorio, ¿cierto?, geográficamente hablando, sino que también tiene que ver con la historia,
con la biografía, con la existencia. Si matas mi historia, matas mi identidad. Por lo tanto, lo que resulta importante para el pueblo mapuche en particular, ¿cierto? A propósito de la conquista de América, ¿cierto? Y la emancipación de un formato de visión de mundo europeo, lo que resulta importante es lograr sostenerse cultural e identitariamente. Porque en definitiva tienen una forma de vivir, y tenían una forma de vivir que marcaba su existencia y su historia, y la de sus seres amados, y la de la vinculación con su naturaleza. Y se entiende la idea que si le hago daño a la naturaleza, me estoy haciendo daño a mí también. Porque evidentemente, en esta lógica de un mundo mucho más fragmentado, que propone la noción eurocéntrica, resultaba complejo entender la lógica de la espiritualidad, entender la lógica de que el mundo está constituido por la materia, por la materialidad y también por lo que no se puede ver, el mundo de los espíritus, el mundo de lo sagrado. Por lo tanto, resulta muy importante entender que desde un primer momento, incluso las figuras y autoridades religiosas no calzaban en sus comprensiones y evidentemente estaban en polos completamente distintos de lo que significaba el desarrollo de la espiritualidad. Por lo tanto, la figura del cura con la figura de la machi, ¿cierto?, eran figuras que estaban en la antítesis de la comprensión de la espiritualidad. Estaban situados en escenas muy diferentes. Y básicamente, ¿por qué? Porque la separación del mundo que ejerce Occidente desde la espiritualidad, desde la ciencia, desde la manera de hacer política, desde la lógica feudal de la época, no calzaba para nada, ¿cierto?, con la lógica integradora, holística, de la existencia que se practicaba en la espiritualidad mapuche. ¿Por qué hablo del pueblo mapuche y hablo en particular, ¿cierto?, de la cosmovisión? Bueno, porque este fenómeno le ocurrió a muchos pueblos indígenas en América, y algunos no tenían las posibilidades militares, bélicas, ¿cierto?, y los distintos guerreros que tuvo la cultura mapuche para poder defenderse y hacer frente, ¿cierto?, en su territorio, en su geografía, pero también en su identidad frente a la corona española. Por lo tanto, muchos grupos étnicos se enfrentaron a las complejidades de la conquista española, a las complejidades de la conquista portuguesa, a las complejidades de la conquista inglesa, francesa, ¿cierto?, en el norte de América también. Por lo tanto, resulta importante entender el proceso de conquista de América no solo como un proceso en el cual un par de países coloniales o feudos coloniales, ¿cierto?, se establecen en América y definen el nuevo orden político del continente, sino que también entenderlo como el espacio o uno de los primeros espacios en América en donde la crisis identitaria, ¿cierto?, se da de manera tan fuerte que se llega a naturalizar la idea de que la historia de América parte en 1492, como si toda la historia anterior que construye la identidad de los pueblos precolombinos no existiera. Y en definitiva, eso resulta igual o tan violento que el genocidio de millones de personas que ocurrió en este continente para poder proclamar verdades provenientes de otra parte del mundo. Bueno, como siempre, la idea, ¿cierto?, del canal es poder entregar información con respecto a distintos tópicos de la psicología social. Como dije, nos encontramos en este momento presentando un ciclo
de videos con respecto a la modernidad, en donde vamos a tratar de relatar distintos momentos relevantes de la modernidad, ¿cierto? Y cómo ha ido influyendo en el pensamiento humano. ¿Ok? Bueno, soy Carlos Ovalle, psicólogo. Espero que el video les haya gustado. Los invito a que se suscriban, ya, que le den like y que participen con nosotros en los próximos videos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.